Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva oportunidad aquí en Portada. Yo soy María Cris Guevara y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta y vicepresidenta del Ecuador, docente, escritora, presidenta de la Fundación Fidal y actualmente, pues, con motivo de las próximas elecciones se ha armado todo un debate en las redes sociales acerca de las posibilidades de tener una nueva presidenta del Ecuador. Bienvenida, doctora. Qué gusto poder conversar con usted y hacer unas reflexiones acerca de tan importantes temas para el país y usted actualmente, pues, quien está en la tarea de formar nuevos líderes. Un gusto también, muchas gracias por la posibilidad de la entrevista, el diálogo, siempre a las órdenes. Pues sí, ¿qué reflexiones tiene usted acerca de este debate también que se ha dado en las redes sociales, mencionándola de aquellas épocas en las que usted estuvo en una posición estelar? Y pues bueno, hubo por ahí algunas dificultades en esos momentos en los que usted estuvo en el poder. Mucho se dijo de las limitaciones de las que usted sufrió por ser mujer. Así es, efectivamente, bueno, primero debo aclarar que yo empecé a participar en la política cuando era muy escasa la participación política de la mujer en Ecuador, en América Latina y en el mundo. A mí me ha tocado ser una de las primeras, en realidad la cuarta mujer presidenta de América Latina. Y siento también que en esa época no había ningún privilegio por el hecho de ser mujer, es decir, no había leyes de cuotas, no había estímulos para la participación, todo lo contrario. Esto es bueno hacerlo porque la gente a veces juzga con los parámetros actuales y las condiciones en esa época eran muy diversas, no existían leyes de cuotas, no existía estímulo para que la mujer participe ni en los partidos políticos ni tampoco en la política activa. Me tocó ser pionera en algunos temas. Bueno, fui concejal de mi cantón. Luego, también porque por ahí oigo que algún sujeto califica que a mí me sacó del anonimato. Es decir, eso es ridículo. Yo, para la época en que acepté la candidatura a la vicepresidencia de la República, había sido ya viceministra de Estado o subsecretaria de Cultura, como se llamaba en esa época. Fui también subsecretaria encargada de educación, es decir, creo que soy la única que tuve las dos subsecretarías a su cargo, cultura y educación, luego ministra de educación, cultura y deportes, ahora son tres ministerios, a mí me tocaba lidiar con todas estas áreas y lo hice con éxito. Luego acepté ser candidata a la vicepresidencia de la República por un concepto sobre todo social, porque en mí no existía aquella idea de hacer una carrera política, de tener una vida dedicada a la política. Creo que lo he demostrado con creces, porque estos últimos casi 30 años de mi vida no he tenido participación activa en la política, y eso es una demostración clara de que por más tentaciones que he tenido todos los años, este año no ha sido la excepción, también he tenido propuestas para ser candidata a diversas dignidades, pero al mismo tiempo, cuando acepté la candidatura a la vicepresidencia, lo hice pensando en que se había propuesto una reforma curricular importante en el Ministerio de Educación que empezaba a aplicarse, modificando algunos esquemas caducos de la educación anterior. Si es que había salido con éxito de funciones tan delicadas, yo pensé que desde la vicepresidencia, en ese caso, podía hacer mucho más por el área social del Ecuador, en ese caso relativa a educación, a salud, a trabajo, a lo que en esa época se llamaba bienestar social y ahora se llama inclusión social. Así es que no hay una improvisación, hay una carrera interesante y exitosa en la política ecuatoriana. Luego, como usted sabe, pues sale tras la caída de quien entonces era presidente de la República, con quien yo había integrado una fórmula, lo había hecho consciente de que podía perder o ganar, porque uno nunca sabe cuando participa en elecciones. De hecho, el candidato con quien yo me alié, nunca me afilié al Partido Rosista Ecuatoriana, también eso debo dejarlo claro. Fue la primera vez que una mujer, y en este caso varias mujeres, fundamos un partido político, un movimiento político en el Un Ecuador, el movimiento es movimiento así. Mira. De hecho, Así es. actualmente mucha gente se sigue preguntando cómo usted con tremendo perfil se vinculó junto a Abdalá Bucaram. Y también quería preguntarle, porque Cynthia Viteri se ha quejado de lo mismo en estas épocas. ¿Es real que me va mal en un cargo público porque soy mujer y me hacen bullying los demás? Mire, yo creo que todavía siguen existiendo una serie de barreras y el público en general
la sociedad en general es mucho más crítica con las mujeres que con los hombres. Eso es auténtico. Sin embargo, yo no es que he fracasado en la vida política, todo lo contrario, he sido muy exitosa. Lo que sufrí es un golpe de Estado, que esto se lo reconoce aquí y en el mundo entero. En el año 97, cuando asumo la presidencia de la República, y ya he explicado por qué me candidatizo con Bucarán, porque pensé que había una política social coherente y que yo podía manejar esa política social. Desde el primer día en el gobierno, pues esto no fue así, puesto que nombró a su hermano. Se dio cuenta del engaño y usted decidió no ser una mujer florero. Recuerdo esas palabras. Esto no lo he sido jamás y me opuse a cosas tan absurdas como la pena de muerte, como la subida del precio del gas, porque creía que era una medida antipopular, y por supuesto eso me acarreó represalias, inclusive amenazas de muerte que tuve en esa época, amenazas contra mi familia. No soy una persona quejumbrosa, no acostumbro a quejarme de las situaciones que se dan. Otros hacen plataforma de las quejas, yo no hago plataforma de las quejas. En todo caso, asumí la presidencia de la República. El pueblo sabe que en ese momento yo asumía esa posición en pleno derecho y acogiéndome a la Constitución de la República, porque también es bueno recordar que cuando una persona es candidata y cuando ejerce la vicepresidencia de la República, su función principal es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Doctora, en ese sentido, ¿qué se esperaría de estas candidatas actuales? ¿Dónde está el poder femenino? ¿Qué estamos haciendo con ese poder? Bueno, en este momento hay ley de cuotas y obligatoriamente todos los binomios tienen que ser mixtos, tienen que ser integrados por hombre-mujer o mujer-hombre. En este caso tenemos una candidata a la presidencia, tenemos 7 candidatas a la vicepresidencia. Yo a todas ellas les deseo éxito. Aspiro a que sean triunfadoras y también a que hagan honor al puesto al que aspiran. ¿Qué cualidades deben de tener estas mujeres para llegar al poder? ¿Perdón? ¿Qué cualidades deben de tener estas mujeres para llegar al poder y conservarlo? Las mismas que tienen los hombres. Capacitarse, porque yo no creo en las improvisaciones, tener valores, sobre todo esos valores éticos de los que hemos venido hablando con mucha frecuencia y lo hacemos de una manera continua en nuestra Escuela de Liderazgo de la Fundación Fidal, ser persistentes en su lucha por conseguir aquellos aspectos beneficiosos para la sociedad, desprenderse de ese egoísmo que puede ser natural casi al ser humano, pero pensar más en el bien común que en el bien propio y ser intolerantes con la corrupción. Eso es lo que yo aspiraría de las mujeres y los hombres que se candidatizan a los más altos cargos del Estado, e igual diría para el tema del legislativo. Y pues bueno, ¿usted cree que la mujer es consciente del poder que tiene, sobre todo en el ámbito político? Todavía no. Hay muchas mujeres que dudan de sus propias capacidades, a veces dentro de las escuelas de liderazgo o dentro de otras capacitaciones que damos. Siento como que la mujer todavía duda de sus propias capacidades y como que tiene que pedir permiso al entorno masculino que tiene en su alrededor para tomar una decisión de participar. Así es que me parece que hay que trabajar mucho más en autoestima, en autoconciencia de esas propias capacidades que las mujeres tenemos. Cuéntanos acerca de esa escuela de liderazgo y cómo usted está preparando a los nuevos líderes. Desde hace 9 años, Fundación Fidal creó el Centro de Formación para el Futuro, en donde tenemos la escuela de liderazgo con la idea de que nuestro eslogan es: con mejores ecuatorianos tendremos un mejor Ecuador. Tenemos la suerte de tener algunas personas que creen, algunas empresas, instituciones como Extreme, por ejemplo, que nos están apoyando en esta versión actual de lo que significa la Escuela de Liderazgo. Tenemos 60 jóvenes de diversas provincias del país, prácticamente de todas. Creo que en esta oportunidad no tenemos de Galápagos. Hace un par de años sí tuvimos una persona de Galápagos. Es una modalidad blended, es decir, tenemos o híbrida, tenemos temas que se lo hacen online, otros presencial, y nos encanta saber que estos jóvenes están empezando ya a despuntar en carreras políticas, pero también en las empresas, también en las organizaciones sociales, también en el magisterio. Así es que, bueno, es una escuela que nos da enormes satisfacciones y aspiramos seguir trabajando. Nosotros hacemos la convocatoria normalmente a partir del mes de diciembre
para que se inscriban. Las clases inician en junio, de junio a noviembre. Y me alegra saber que hay otras escuelas de liderazgo ahora que un poco han tomado como modelo lo que nosotros hacemos y que se está regando cada vez la necesidad de capacitar más jóvenes si queremos tener ese Ecuador sostenible, mejor al que aspiramos. Muy bien, estamos conversando con la doctora Rosalía Arteaga, primera presidenta del Ecuador. Seguimos dialogando con ella luego de esta pausa. De regreso con más de Portada, conversando con la doctora Rosalía Arteaga, primera presidenta del Ecuador, reflexionando sobre algunos temas de coyuntura y pues, doctora, ¿cómo fortalecemos a las nuevas generaciones? A través de la capacitación. Yo soy una creyente firme en que la educación es la solución para muchos de los problemas que tenemos en el Ecuador. Educación de calidad, porque por ejemplo cuando hablamos de desnutrición infantil, sabemos que tenemos que capacitar a las madres para que alimenten bien a sus hijos. Desafortunadamente el Ecuador tiene índices tremendos de desnutrición infantil y en muchos casos no es por falta de recursos económicos, es falta también de educación, de saber que la lactancia materna es importante, etc. Cuando hablamos también de salud, recuerde usted que durante la pandemia lo que se hacía énfasis era lavarse las manos, el aislamiento, el usar la mascarilla, eso es educación. Cuando hablamos de medio ambiente, de la preocupación por lo que está sucediendo con el planeta, con la crisis ambiental que tenemos, el calentamiento global, tiene que ver con la educación. La educación puede ayudarnos a modificar hábitos, a mejorar efectivamente nuestros comportamientos y así en cualquier área que usted pueda figurarse, educación es la clave. Y para los jóvenes, pues es la época de formarse, porque yo creo que es en estos años de la juventud cuando uno adquiere hábitos y adquiere conocimientos que no los olvida nunca. Doctora, ¿cómo vencer la desmotivación de algunos jóvenes de vincularse o participar en política? La misma ciudadanía, de repente, por malos ejemplos de los líderes, ya no cree en los políticos. O de repente hay esa visión de que el político me va a solucionar mi vida. Así es, hay esos dos extremos, usted lo ha manifestado muy bien. A veces pensar en que depositamos todas nuestras esperanzas en unos liderazgos que a veces son solo vendedores de ilusiones, pero que en la práctica no hacen nada. Y la otra, el camino derrotista. Veo mucha gente que anula su voto o que simplemente hay un ausentismo o deja en blanco. Yo creo que eso es irresponsable. Anular un voto es actuar como Poncio Pilatos, ¿no? Es decir, me lavo las manos y allá que la gente haga lo que quiera, pero esa no es mi responsabilidad. Entonces, me parece que hay que ser más conscientes en eso y ahora que estamos en un proceso electoral, yo animo a los jóvenes, a los mayores, a participar conscientemente, a votar, no solamente pensando en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Allí es donde se hacen las leyes, donde muchas veces se produce la inestabilidad, como lo que ha ocurrido ahora, porque es indudable que esa pugna entre la Asamblea Legislativa y el presidente de la República obligó a esta anticipación de elecciones, que es lo que entraña en realidad la muerte cruzada, y volvemos a tener inestabilidad porque un país se vuelve poco creíble y, por supuesto, en un país que no tiene esa credibilidad, pues hay poca inversión, los indicadores económicos empiezan a volverse amenazadores y realmente tenemos situaciones complejas. Entonces, instarles a que participen, porque la única forma que podemos tener nosotros en estos momentos es votar, es participar de una manera decidida y, por supuesto, a quienes tengan interés en la política, pues saber que la política tiene que ser concebida como una vocación de servicio, no para servirse de ella. Eso es extremadamente importante. El tema de violencia es algo fundamental, lo estamos viviendo todos los ciudadanos. ¿Cómo usted trabajaría en ese sentido? ¿Cómo podemos construir sociedades más armónicas? Ya he manifestado que un arma poderosa es la educación, pero esa es a largo plazo.
Lo otro tiene que ver con la justicia. Tiene que haber una justicia proba, no aquella que suelte a los delincuentes, que simplemente se valgan de artilugios, de recursos legales para dar un habeas corpus, para dar anticipada libertad, por ejemplo, a delincuentes. Eso es gravísimo. Tiene que haber mucha fe en la justicia, de lo contrario, el país se va a la debacle. Desgraciadamente, cuando se pierde fe en la justicia, parece que tocamos fondo. Por otro lado, recuerde que en el Ecuador se han dado aperturas absurdas, como por ejemplo, recordará que durante una época se habló de la ciudadanía universal, que ninguna persona para entrar en el Ecuador necesitaba de visa. Y eso es complicado también, porque no es que se estaba fomentando el turismo, se estaba abriendo la puerta para una serie de personas, de carteles inclusive de narcotráfico, que vinieron a establecerse aquí porque era facilísimo, nadie les preguntaba ni siquiera para qué venían. Así es que esa amplitud, el hecho de no tener la base de Manta, el haber desmantelado todos los sistemas de seguridad del Estado, estamos pagando el costo y lo vamos a seguir pagando de forma muy dura, muy cara para buena parte de la sociedad ecuatoriana que se siente desamparada, desprotegida y sintiendo que el tema de la seguridad es el más importante, del que ahora deben tratar los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, pero también a la Asamblea Nacional, para establecer efectivamente los correctivos que deben darse dentro de la ley, por ejemplo, la extinción de dominio, que esto fue muy maltratado en la Asamblea Legislativa, extinción de dominio, que tiene que ver quitarle todos los bienes a los presuntos corruptos, inclusive antes de que se dé la sentencia penal, ya a través de la legislación civil se les quita los bienes de tal manera que no puedan seguir mandando desde la cárcel, no puedan seguir haciendo y cometiendo delitos a través de terceros, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces hay medidas en la legislación, en la justicia, también en la educación y por supuesto fortalecer fuerzas del orden y cuidar muy bien de quienes ingresan a ser policías, a ser militares, porque en sus manos va a estar la seguridad del Estado. Doctora, ¿cómo las mujeres, volviendo a la participación de la mujer en la política, cómo las mujeres podrían prevenir caer en la voluntad de los caudillos? Usted no pactó con quienes tenían el poder, tampoco sucumbió a los pedidos de dineros de los diputados en aquella época. Muy bien que usted lo trae a colación. Seguramente se está acordando de ese libro que yo escribí, La Presidenta, el secuestro de una protesta, en donde hago todas esas denuncias en relación a lo que estaba pasando en esos días en el Ecuador. Yo diría que hay que fortalecerse internamente y que hay que rodearse de un círculo en el que pueda confiar y en el que en sus colaboradores pues tampoco se permita ninguna cuestión incorrecta, ningún tema de corrupción. Yo creo que por ahí podríamos ir diciendo que los nuevos líderes tienen que tener fortaleza interna y rodearse de gente proba. ¿Cómo construir ese entorno idóneo para que la mujer se sienta segura y protegida en la política y pueda ejercer su autoexpresión y vivir en la verdad? Usted empezó tocando el tema de las redes sociales. Justamente yo había hecho un escrito que salió esta semana en un periódico nacional y en donde decía que es una especie de vertedero de basura las redes sociales, que fueron creadas con la intención de comunicarnos y cumplen ese objetivo, pero actualmente mucha gente piensa, basada casi en el anonimato de las redes sociales, de que puede lanzar cualquier vituperio, cualquier insulto impunemente. Entonces, me parece que allí hay que trabajar muy seriamente en formar a las personas en general para que no utilicen las redes sociales como un arma, como un puñal que se puede clavar en el corazón y en el honor de las personas. Así es que por ahí tenemos que ir trabajando para crear esos entornos más seguros que indudablemente tienen que ver con un ejercicio mejor de la política, crear mejor calidad de ciudadanos y por otro lado tener un mejor país. Y asimismo prevenir cuando se ataca a una mujer por su apariencia o por su vida sentimental. Así es, yo les he pedido siempre a los jóvenes que son nuestros alumnos en la Escuela de Liderazgo y también cuando me piden charlas, yo soy muy orgullosa de que la ULEAM, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, creó la Escuela de Liderazgo Rosalía Arteaga allá para jóvenes manabitas, o cuando diversas personas que tienen escuelas de liderazgo o jóvenes universitarios me piden que les dé alguna charla, yo hago énfasis en el manejo de redes sociales, primero indicándoles que las redes sociales dejan una huella que no se borra, por más que borremos el tweet o borremos aquello que hemos puesto en Instagram
o en cualquiera de las redes sociales. Así es que tienen que ser cuidadosos porque aquello que pusieron a lo mejor en la juventud podrá ser usado en su contra cuando estén ejerciendo un cargo público o cuando sean padres y madres de familia. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de las mujeres, yo he pedido que, sobre todo a las chicas, jamás retuiteen nada que esté en contra de una mujer, que no les conste, ¿no? Y que sea ofensivo para la mujer y que jamás repliquen en las redes de WhatsApp, que son tremendas también, porque empieza a circular una nota y después esto se vuelve viral. Tampoco dar cabida a cosas que son insultantes contra las otras personas. Lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, no debemos hacerlo a otras personas. ¿Cree usted necesariamente que los excesos y escándalos de los miembros del acontecer político reflejan necesariamente a nuestra sociedad? En parte sí, en parte no. Yo no creo que, por ejemplo, yo no me siento reflejada por lo que fue la Asamblea Legislativa, no me siento reflejada por una serie de instancias políticas. En parte sí, porque de ahí salen los candidatos y finalmente son elegidos por la mayoría. También pensar que en el Ecuador tenemos que reformar y reformular el Código de la Democracia, la ley de partidos políticos, para que haya una más clara, para que se recoja de mejor manera, diríamos así, qué es lo que desea la ciudadanía, qué es lo que le interesa. A mí me preocupa, por ejemplo, el gran éxodo de ecuatorianos que se está dando y se sigue dando a diversas partes del mundo, pero sobre todo a Estados Unidos, a España, a Italia. ¿Y eso qué quiere decir? Que no están encontrando futuro en el Ecuador. Algunas veces me pasó en alguna universidad que daba yo una charla y se me ocurrió preguntar cuántos de ustedes querrían salir del país. Había un auditorio de casi 300 personas y yo diría que las 290 levantaron la mano. Se figura eso. Estamos hablando de jóvenes universitarios que no ven futuro en el Ecuador y eso es angustiante. Tenemos que crear mejores condiciones para que los chicos, los jóvenes, las familias quieran quedarse y seguir trabajando en el país, no caer en manos de coyoteros, no caer en manos de gente inescrupulosa que pone en riesgo sus vidas, su integridad física, su integridad psicológica y que no les garantizan absolutamente nada en el país al que van. También hay otras situaciones que se dan con las redes sociales y son los valores equivocados o el deseo de ser famoso a toda costa, sin sustancia. Coméntenos aquello de eso, la sencillez y la humildad que deben primar en las personas, y usted también aboga por el sentido familiar, de comunión, de volver a sentarnos a comer a la mesa y conversar. Gracias, veo que usted ha hecho alguna investigación. Sí, yo tengo un programa en Radio María todas las semanas. Es un programa de voluntariado que lo hago en que entrevisto a gente y siempre termino diciendo, ahora, a ver, vamos a planificar algo, a tomar un té, una agüita aromática, un café, un chocolate con la familia, vamos a visitar a los abuelos. Y otra de las cosas que digo, al menos una vez al día, las familias tienen que comer juntas, porque allí se aprovecha para conversar, no es una situación de pesquisa, de averiguar qué está haciendo los chicos, pero si yo noto a mi hija triste o a mi hijo que de pronto se volvió agresivo, tengo que pensar que algo le está pasando, o está consumiendo alguna sustancia no adecuada, o está con malos amigos, o está sufriendo bullying en la escuela, o a través de las redes sociales. Entonces, siempre es bueno recurrir a la familia, a ese centro que no debemos perder, que ha sido muy característico de las sociedades latinoamericanas y particularmente de la ecuatoriana. Y por otro lado, efectivamente, pues hay que pensar en que las personas no tienen que estar llamadas simplemente por ese éxito fugaz del momento de colocar un tweet, una selfie, y a veces poniendo o exhibiéndose de una manera absolutamente inadecuada. Me parece que allí se pueden poner reflexiones, cosas interesantes, por supuesto, eventos sociales, viajes, que es lindo compartirlos con ese círculo que se va formando en las redes sociales, pero de allí a ese exhibicionismo hay una gran distancia. De hecho, ciertas chicas, por decir, no encuentro trabajo o no hay mayores posibilidades de generar recursos, pues se ven envueltas en las redes sociales con estas plataformas como OnlyFans. Así es, y no se dan cuenta que finalmente van a salir perjudicadas también, porque van a ser sujeto de chantajes, de presiones, de extorsiones que a la corta o a la larga pueden llegar. Doctora, ¿cómo ha vivido usted ese cariño de la gente
luego de tantos años de trabajo, y no solo la admiración de su trabajo, sino de su persona en general, hombres y mujeres que la admiran o que de pronto hubieran pretendido galantearla en algún momento. Bueno, gracias por decirlo. Yo me siento muy agradecida con Dios y con la vida por tener personas que en mi entorno siempre están con ese aspecto de cariño, de buena voluntad. También cuando camino por las calles, cuando voy a diferentes lugares, me encuentro gente que me estrecha la mano, que dice qué bueno verle. Justo ayer que estaba en algún evento, una persona a quien yo ni siquiera habría pensado me dice, oiga, yo no me pierdo sus programas en la radio, María, y era una jovencita, ¿no? Y decía, sigo sus consejos. O por ejemplo, cuando alguien me dice, presidenta, fue una pena que usted no se mantuvo, el Ecuador habría sido diferente. O cuando me dicen, usted es la autora de Jerónimo, porque otra de las cosas de las que yo me siento enormemente orgullosa es de haber tenido un hijo como Jerónimo y de haber escrito un libro que ha impactado en muchas vidas y que ahora pues está circulando en varios países, me ha dicho la editorial, y que inclusive traducido al inglés pues se va a introducir en el mercado norteamericano. Pero también sigo escribiendo poesía, libros para niños, para adolescentes. ¿Será que tengo nietos ahora? 7, alguna de ellas está empezando a entrar ya en la adolescencia, pero me siento enormemente satisfecha, contenta y agradecida con aquello que pasa. Y esto que ocurre a nivel nacional también ocurre a nivel internacional. Tengo la suerte actualmente de ser la presidenta de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, una universidad nativa online que está haciendo mucho bien, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo hispano, diríamos así, hispanoparlante, siendo la universidad más importante online de lengua hispana y calificada extraordinariamente en los rankings de las universidades. Entonces, agradezco que a mí me escogieran para esa posición como presidenta de UNIR en el Ecuador. Justamente acabo de llegar de España, de reuniones en donde participaron ecuatorianos, colombianos, panameños, peruanos, hablando de educación, convocados por la OEI y por la UNIR. Y bueno, que este fin de semana estaré viajando a Camerún, en donde tendré exposiciones ante varios sectores, invitada por el gobierno de ese país, para hablar a mujeres, para hablar a jóvenes, para hablar a autoridades también de este país de África Central. Esto me llena de emoción y de gratitud enorme. Digo que la vida me ha dado más de lo que yo le pedí y esto es algo de lo que me siento profundamente conmovida y agradecida. Gracias, doctora, por concedernos algunos minutos de su tiempo, que sé que su agenda es muy ocupada y pues la ciudad de Guayaquil tendrá el privilegio de contar con usted en el mes de agosto, así tenemos nuestra despedida. Sí, gracias también y gracias por permitirme hacer una invitación porque los días 23 y 24 de agosto estaremos en Guayaquil con la EduCom, la tercera que va a llevarse a cabo en el Palacio de Cristal, en donde tendremos expositores de la calidad de Julián de Subería, un gran maestro que viene de Colombia, o de Adriana de la Fuente, una coach fantástica mexicana, o de un profesor de la India. Bueno, tendremos una serie de novedades importantes y el día 24 a las 6 de la tarde en el mismo Palacio de Cristal, 24 de agosto, estaremos premiando a los mejores profesores de Ecuador y de Iberoamérica. Así es que esperamos que ustedes de Extreme y también las personas que nos escuchan nos acompañen en Guayaquil 23 y 24 de agosto. La invitación está hecha. Muchas gracias a Rosalía Arteaga y así nos despedimos hoy con un nuevo programa de Portada. Muchísimas gracias.